pasaba algo que el objetivo mío era tan extraordinario para mí que yo nada lo veía como negativamente. Vivía en un cuadradito y me parecía que era lo que necesitaba. Comía arroz todos los días y estaba bien, porque estaba en el camino, estaba donde yo quería estar. Fundamental Cartoon ahí, que se la llevé y me alentó muchísimo y le llevé 4 versiones, hasta que en la última dijimos, bueno, ya está para ensayar. Qué lindo encontrarse con alguien así en el camino, con esa generosidad. Le voy a agradecer toda mi vida. Sí, porque todos necesitamos de alguien. Esta es mi misión, buscar historias que le puedan llegar al corazón a la gente. ¿Qué título tendría esa película? ¿Qué te parece? Hice todo lo que pude. Tengo un pedido y es que el título de esa película sea, al final salió bastante bien. Mauricio, bienvenido a Punto de Encuentro y hoy arrancamos de una manera especial con la preparación de este café, acá Juan de Santa Café. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Vamos todavía. Muchas gracias. Soy un cafetero, así que me viene bien. Bueno, aparte el café, más allá de ser una bebida, es como un disparador, como un puente a ayudarte a tener como esos momentos. Es un momento. Nos vamos a preparar una B60, en este caso. Lo que vamos a utilizar son 25 gramos de café, de un café que tenemos en este momento en nuestro local, que es un Colombia de doble fermentación. Con más razón, preparado así va a ser un momento. Sí, claro. Se arrancó el momento. Donde si ven hay un color como caramelo en el café, bastante interesante, y los aromas afloran. Oh, sí. Como a un chocolate, Sí, como sí. a una fruta. Bueno, Juan, muchas gracias y que vayan ahí a Santa Café a disfrutar. Por allá siempre bienvenidos, Moreno 818. Nos pueden encontrar en las redes santa.café y a disfrutar. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Quiero comenzar esta entrevista, Mauricio, con una frase. Yo siempre me tomo ahí un tiempo de conectar con la persona que voy a entrevistar y es esa que dice que el mundo es para los que se animan a perder el equilibrio. Y quería saber qué implica para vos y qué sentido tiene. Implicó mucho en un momento. Una frase de mi abuelo, cuando yo iba entre los 18 y los 20, no sabía del todo cómo hacer para acercarme a lo que a mí me gustaba, a lo que yo quería. No sentía demasiada aprobación porque era algo bastante difícil. Yo vivía en una pequeña ciudad como Paraná. No había, como hay ahora, el teatro hoy casi se da en las escuelas. Los actores eran grandes actores, eran los de Hollywood. Quedaban muy lejos, ¿no? Estaban como los grandes argentinos como Sandrini, Parravicini, Hugo del Carril. Decir voy a ser actor era que se rieran, ¿no? Y nada, de ahí yo me di cuenta, estaba estudiando la carrera universitaria que habían elegido mis padres. ¿Cuál era? ¿Qué estás estudiando? Ciencias económicas. Ciencias económicas. Y me di cuenta que ese animarse a perder el equilibrio empezó a ser un norte, que yo tenía que tomar una decisión y sincerarme y hablar con mis padres y decir lo que me pasa, porque era una realidad. Ya había empezado a hacer algunas cositas en teatro y había confirmado que era eso lo que a mí me gustaba y advertía que la facultad iba por la escalera, complicado. Todo resultaba difícil. El teatro iba por el ascensor, todo funcionaba con mucha velocidad. Así que, bueno, esa frase fue muy clara en ese momento, significó mucho para mí. Y si me definieras en una frase, ¿qué es ser actor para vos? A mí lo que más me gusta de la actuación es la transformación. Lo primero que me atrajo. Y después poder espejarle o aludirle a los espectadores cosas de su propia vida casi sin que se den cuenta.
a través del humor, a través de la emoción, a través de distintas situaciones que no parecieran ser parte de su vida, pero que le reflejen a tal punto que soy bastante ambicioso en el sentido que los puede hacer vivir algún momento inolvidable, o que algo de lo que pasó en el espectáculo los pueda llevar a tomar alguna decisión en su vida. Wow. ¿Y Yo sentís hago que ocurre eso? Yo creo que sí, porque ha ocurrido en mí también, ¿no? Yendo a ver otros espectáculos, y noto la diferencia con un espectáculo tiene objetivos a un nivel y cuando tiene objetivos a otro nivel. Y cuando tiene a otro nivel, es como estar frente a algo sagrado, ¿no? Es como que el sentido de la vida ahí se justifica, ¿no? O el no sentido de la vida. Claro, también. Yo te he ido a ver y vos tenés una instancia luego de salir después de la función Sí. y encontrarte. ¿También te sirve esa instancia para Bueno, ver qué pasó con la sí, gente? tiene que ver con el mismo objetivo, digamos. Está bien la ficción y después la realidad, porque si uno fuera muy distinto a lo que parece arriba del escenario, no digo por la fisonomía de los personajes, sino por la esencia de lo que transmite, tampoco lo vería tan importante yo, ¿no? A mí me parece que si uno se representa a sí mismo arriba del escenario, cuando sale a la vida y comparte con los espectadores, se pone mucho más rico todo, porque no hablamos de algo que no existe o que existió en la ficción solamente. Tiene un Hablamos de continuo, algo, ¿no? claro, ¿no? De Tiene un algo que continuo. continúa en la vida y que casi siempre, al menos en lo que a mí me gusta, nos puede ayudar a ser mejor, nos puede ayudar a resolver algo, nos puede ayudar a este sentido fundamental, me parece que tiene la vida, que es indagar quién es uno, para qué está, qué vino. No solo hacer las actividades que uno tiene que hacer, como ir a la escuela en un momento, Claro. trabajar en otro, esas etapas de la vida social, sino que haya momentos en los que uno realmente pueda estirar su condición y descubrir algo que no sabía de uno mismo. ¿Y para qué viniste vos a esta vida? Tal vez estamos hablando casi de eso, porque yo tengo la sensación de que esta es mi misión, buscar historias que le puedan llegar al corazón a la gente. Es lo que más disfruto. Todo lo que hice antes fue como buscando eso, fue preparándome para eso. Y hablando del antes, ¿cómo era esto del tren fantasma en el garaje de tu casa de Paraná? ¿Cómo fue ese comienzo? Y bueno, era rudimentario el lugar, mi vida actual, digamos, el lugar en el que estamos, mi lugar de trabajo. Ese garage era un poco hacer real lo que yo imaginaba. Y ¿Qué edad hoy tiene tenías mucho ahí más cuando valor. empezaste? Y desde chico, ya 6, 7 años, ya sabía que era esto, sin entender bien de qué se trataba. Pero creo que hoy le doy más valor aún porque realmente era un sueño imposible. En el barrio donde yo vivía no había posibilidades. Si hubiera querido ser futbolista, sí, íbamos a jugar todos. Si hubiera querido ser basquetbolista, sí, íbamos todos los días. Vos Si te hubiera anotaste en querido, otra categoría, en otra si hubiera cosa. querido ser cura también, Claro. había una iglesia en la esquina. Pero al teatro es como que venían algunos artistas, yo no podía ir porque era muy chico, Claro, veía los carteles en la puerta, no tenía acceso, no tenía cómo. Entonces, en ese momento, recrear el tren fantasma que había visto en el parque de diversiones era un poco... y convocaba gente para que viniera a ver el espectáculo. Los amigos del barrio, Bien. sí, le cobrábamos una entrada, todo. Qué bueno. Pero sobre todo nos pasábamos días intentando inventar eso, ¿no? Eso era lo más lindo, que es lo que más me gusta, incluso actualmente, ¿no? Pergeniar un espectáculo, imaginar las personas más idóneas, cuál puede ser la escenografía, el vestuario, la luz, la música, cómo se puede desarrollar esa situación de la mejor manera. Es una forma de vivir, para mí, preciosa.
Bien, qué bueno. Y después la instancia que Alfredo Alcón te espera después de una función y te dice, Mirá, ¿cuánto te admiro? pocos saben eso. Eh, Eh, Fue qué salto, extraordinario. ¿no? Digo, de un momento al otro, Sí, ¿no? sí. Y fue sorprendente también que viniera, ¿no? Era un espectáculo de teatro independiente, ¿Qué espectáculo era? Compañero del alma, sobre la vida Compañero de del- Miguel Hernández. Claro, a él le gustaba mucho la literatura española y Miguel Hernández había sido un ícono en ese sentido. Y un espectáculo poético, él hacía espectáculos poéticos, a veces con Shakespeare, con Lorca. Y nada, estaba viniendo él por el pasillo hacia los camarines a saludar, y yo salía y nos cruzamos, y lo primero que me dijo es, a partir de ahora, yo le dije, uy, qué bueno que viniste, yo te admiro mucho, y él me dijo, a partir de ahora, yo te admiro ahora. Wow. Él era muy devolvedor de esas cosas, generaba cosas muy lindas cuando confiaba, cuando creía, ¿no? Y no le No, regalaba tampoco, no, no claro. es, no No, es no era. que tuve la suerte después de eso de compartir algunas cenas, y las cosas que no le gustaban, Claro. se expresaba claramente, ¿no? Y con el tiempo, esto tampoco nunca lo conté, fui a una entrega de premios y me llamaron desde la platea, en el corte de la televisación, llamaban a los que tenían que entregar los premios en el bloque siguiente, y voy subiendo al escenario, y ahí estaban las bambalinas de los teatros, y me paro en una bambalina esperando el momento que me digan que tenía que entregar el premio, y escucho detrás de la bambalina, que era la voz inconfundible de él, que él le decía a Claudia Lapacó, yo iría a ver Toc Toc para ver a Mauricio Gallo. Qué lindo. Me Qué tuve que dar la lindo. vuelta. Sí, No, sí, no, era. Alfredo, estoy acá. Fue Qué hermoso. lindo. Hay un video cuando me entregan el ACE como mejor actor de comedia. Estaba alternado con él, con Francella y con García Satur, y me tocó ganarlo. Y cuando voy hacia el escenario, vi que estaba en el pasillo ahí en primera fila, así que me detuve, y se ve que le pido disculpas, porque la verdad que estar alternado con él y ganar Claro. era una Wow. falta de respeto, pero él ya era un grande, por supuesto que me dijo, te lo mereces, no sé qué, pero nada, era una cosa impensada. ¿Y cuánto ayuda eso, o cuánto ayudó en tu carrera, ¿no? Que alguien como él te dijera, Bueno, mucho, te admiro. porque las carreras no suelen ser tan generosas, porque uno en el avanzar va ocupando espacios, que también detentan otros. Hay gente que es egoísta y que tampoco prefiere que algunos sí y otros no. Claro. Como en todas las Sí, con la profesiones, humanidad, hay pero mucho ninguneo, y hasta que uno no demuestra claramente que se lo puede merecer, ¿sentís nadie te que regala tuviste ese punto nada. vos en un momento? ¿Cuál fue? Si hay un Sí. momento vos días acá fue que me posicioné de una manera distinta o el resto me Bueno, reconoció de una manera hubo distinta. etapas. La primera vez que escribí, que fue El Amateur, que ganó 17 premios, yo sentí que ese trabajo cambió la percepción de los demás sobre mí. Yo advertía lo que pasaba yendo a los mismos lugares que iba antes. Claro. Y es tan tremendo, pero a todos nos pasa. Y todos nos acostumbramos a resistir eso, ¿no? Uno advierte que es inofensivo para muchos, que es un 4 de copa, que le dicen así correte, y después también advierte cuando no te dicen correte, y cuando te reciben, y es una cosa de la vida a la que yo no adhiero, no calificamos demasiado, ¿no? Creemos demasiado que conocemos al otro por ciertos títulos, por cierta pinta, por cierta ropa que usa, por cierto barrio donde vive, por el cargo que ocupa. Claro. La vida humana no es así. ¿No? Nosotros no valemos por eso. Pero todos sentimos en nuestro trabajo esa forma de calificar, aún
confundiéndonos, porque muchas veces calificamos muy alto a alguien Sí, sí. que después la vida nos demuestra que le fue tan bien. Y le bajamos el precio a otro que de pronto nos sorprende y entonces ¿para qué calificamos si no tenemos la verdad, si no acertamos siempre? Pero la vida es así, la vida social. Es así, tal cual. Y pensando en tus comienzos, Mauricio, tu llegada acá a la ciudad de Buenos Aires no fue fácil, ¿no? La pensión de Constitución, tus Sí, comienzos. ¿Cómo fue la llegada de Paraná, de algo tan chico como contabas, a Buenos Aires con todas sus luces? y yo llegué una noche en colectivo. Los colectivos en ese momento llegaban a 11, sin conocer las calles. Iba a parar a la casa de una amiga que había tenido en Santa Fe. Esa amiga, curiosamente, esa noche no había dormido en su casa y no estaba. Yo no le había avisado porque me gustaba sorprender. Claro. Con lo cual ya empecé. No era lo mismo una recibida ahí que no esté sí, la que se fueran persona, ¿no? cumpliendo los planes. Sí. Bueno, hay todo un relato de esa mañana. Yo le dejé yo traía 2 valijas, un espectáculo que traía para hacer en algún lado porque pensaba que como no conocía a nadie no iba a poder trabajar durante mucho tiempo, entonces solo me las podía arreglar. Y en la otra valija traía mi ropa, mis cosas, mis libros. Y se las dejé a la portera que salió a baldear la vereda, eran las 6 de la mañana, y me fui a un café a esperar porque sabía que ella tomaba clase de danza a la mañana, y desde la ventana esperé a ver si la veía llegar. Y cuando la vi llegar, el verde de Callao hizo avanzar los colectivos, los autos, y me quise cruzar y no llegué. Cerró la puerta del edificio y tuve que esperar a que saliera otra vez. Pero bueno, fue un largo peregrinar sobre distintos barrios, distintas pensiones propias a alguien que viene con lo justo y que se las tiene que arreglar como pueda, ¿no? Nada tan atípico, ¿no? ¿Y cómo te sostenías en esos interior momentos donde quizás tu realidad no era la final que vos pensabas que querías tener, ¿no? No, pasaba algo que el objetivo mío era tan extraordinario para mí que yo nada lo veía como negativamente. Vivía en un cuadradito y me parecía que era lo que necesitaba. Comía arroz todos los días y estaba bien, porque estaba en el camino, estaba donde yo quería estar. Entonces no lo recuerdo ni con nostalgia ni con sufrimiento. Me las iba arreglando como podía. Me levantaba a la mañana y decía, bueno, hoy no tengo para cobrar, hoy salía a trabajar. Inventaba algo, iba al subte, le decía, tengo que cobrar un trabajo en el centro, me deja pasar. Si venía al centro a hablar con alguien para ver si conseguía algo. A la vuelta le decía al del subte, tengo que cobrar un trabajo en Villa Crespo, no me deja, y me volvía para Villa Crespo sin pagar el tren, arreglándomela. Y cuando trabajaba y juntaba algo, podía pagar, comía, y si no me las arreglaba con lo que tenía. Tenía la casa de un amigo en donde siempre había, como eran varios hermanos, siempre había posibilidad de dormir en algún lugar, o de comer, o de tomar unos mates, o de estar calentito. Tener un poco de eso también. Y él también me decía, sabés que podés venir acá. Claro. Entonces me las iba a arreglar. ¿Y cuál sentís que fue el secreto que te permitió transitar todo eso? Entiendo esto que decís de tener claro dónde querías, pero en el día a día hay algo, ¿cómo hacías para sostener la incomodidad del momento, digamos? ¿Qué te movilizaba? ¿Ese deseo por llegar? ¿Qué era? Algo a lo que creo que es el mayor mérito que he tenido, que es confiar en que si a la larga yo hacía las cosas bien, se tenía que dar lo mío. Que se trataba de prepararme siempre para el momento en el que se me dé la posibilidad. Yo creo que hice un pacto interno conmigo mismo de aguantar. Siempre cuento que en esos días yo me enteré que a Ronaldinho le habían fabricado un botín con piel de camello porque tenía la sensibilidad suficiente como para que él supiera con qué parte del pie le pegaba la pelota para dirigirla donde la tenía que dirigir. Y yo decía, tenía la misma edad que yo, más o menos, no sé, estaba en las mismas. ¿Quién va a fabricar algo para que yo pueda
hacer lo que yo quiero. Digo, yo me voy a tener que inventar a mí mismo. Y yo andaba comiendo ensaladita y cuidándome por si algún día me tocaba patear el penal que le tocaba patear a Ronaldinho y saber con qué parte del pie le tenía que pegar. Pero sin que nadie apostara, digamos, ¿no? Sin que nadie me dijera, es por acá, quédate tranquilo. Que eso, bueno, yo creo que en todas partes del mundo, pero más en la Argentina. Argentina es un país muy improvisador en ese sentido, ¿no? Todo es día a día y todo va cambiando y uno tiene que ir zigzagueando con cintura para no caer. Y así creaste todo, ¿no? Digo, de empezar a escribir, a hacer tu propia obra y así cuando fuiste me puse construyendo. a escribir fue exactamente por eso, porque me di cuenta que después de esa obra donde Alfredo Alcón me dijo eso, los roles que me llegaban eran muy chiquitos. Y yo ya había hecho un rol de punta a punta y había estado ternado para el premio María Guerrero con Oscar Martínez. Yo tenía 20 y pico de años. Me llamaba la atención que no fuera escalón por escalón, ¿no? Y esa injusticia, tener que retroceder tanto y aceptar, me hacía rechazar lo que me ofrecían. Y entonces un día dije, yo me lo voy a tener que escribir, porque no me lo va a ofrecer nadie. Intenté un montón de noches, prendía un saumerio, ponía un té, y no podía algo escribir, que generara. Nunca había escrito, ni siquiera esas poesías del desamor que uno escribe en la adolescencia. Y en un momento encontré la manera de contar esta historia, porque hice una simetría con lo que me estaba pasando a mí, y la imagen que tenía cuando era chico de haber visto a 3 cuadras de mi casa a alguien que tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para batir un récord de permanencia en bicicleta y ser único en el mundo. Y ahí esa fue la génesis con la que empecé a escribir El Amateur, que se la llevé a un productor y que me dijo, un actor desconocido, autor de ópera prima, yo no puedo invertir mi dinero. Cuando te vaya bien, volvemos a hablar. Volvemos a hablar. Sí. Y entonces me di cuenta de que además de escribirla y de actuarla, la iba a tener que producir, si no, no la iba a ver nunca. Fundamental Cartoon ahí, que se la llevé y me alentó muchísimo y le llevé 4 versiones, hasta que en la última dijimos, bueno, ya está para ensayar. Qué lindo encontrarse con alguien así en el camino, con esa generosidad. Le voy a agradecer toda mi vida. Sí, porque todos necesitamos de alguien. Y él, consciente de lo que significa para alguien que empieza a escribir, ya se prestó cuando no había ninguna posibilidad de que yo fuera alguien que me iba a dedicar a la escritura, claro, que iba a ser dramaturgo. Sí, se puso a tu servicio realmente. Y lo hizo no igual, estaba viendo y lo hizo igual. Del mismo modo que hizo las últimas que hice, porque me supervisó todas las obras. Y eso es muy valioso. Enseña, te da para imitar y te da para entender la vida como es, ¿no? Como decíamos al principio. Sabiendo esas cosas, ¿cómo yo voy a salir del teatro corriendo para subirme a un auto y despreciar al espectador o irme por la puerta de atrás? Yo lo he vivido, que te quedás con cada uno, con la foto, ahí realmente. Sí, no, sí, no es un como si, digo, realmente estás ahí. No lo hice siempre, porque cuando hacía espectáculos producidos por otros, el sistema era otro. Y en un momento, me acuerdo una temporada de Mar del Plata, haciendo Toc Toc, yo tenía la cochera pegada a mi camarín. Se abrió una puerta de la cochera y entraba a mi camarín. Era algo que se había hecho para una estrella en un momento y a mí me tocaba, protagonizando Toc Toc, me tocó ese camarín. Y claro, era muy cómodo terminar la función y salir e irme por atrás. Y lo hice un tiempo. Y por supuesto los actores querían venir conmigo. No, pero me voy con vos. Muchos querían venir conmigo. Y un día, uno de mis hermanos en Paraná me dijo, che, me dijeron que te agrandaste, que no salís a saludar en el teatro. No, ¿cómo? Yo no pensaba que nadie me esperaría para saludar, o que quisieran realmente que yo salga.
Y ahí me di cuenta que había algo que me estaba faltando hacer. Porque yo lo hacía por la rareza esto de sentirme Sandro por 2 minutos. Claro, sí, sí, sí. Tener una puerta que diera a la cochera y la cochera exclusividad al hotel. Claro. Tal cual. Y nada, a partir de ahí, un poco apoyado por esta propuesta de Carlos Rottenberg, que dijo que yo hacía teatro con garantía, que podía demostrar que si no te gustaba te podía devolver el dinero, bueno, que yo la puse en práctica en los últimos años. A partir de ahí salgo siempre y me parece que completo lo que significa el teatro. Creo que un poco de ficción y un poco de realidad. Sí, qué bueno. ¿Y cuán importante para vos son las relaciones personales? Tenés una pareja hace muchos años, que la mantenés ahí también muy en tu vida íntima. ¿Cuánto impacta, cuán importante, aparte de todo esto, hacia afuera, hacia el público, es tener tu lugar, ¿no? Tu familia. Y es fundamental, sí, es fundamental. La vida tiene una fragilidad que si uno no tiene esos lugares donde asentarse, sería como andar un poco a los tumbos, ¿no? Sosteniendo y cayéndose, sosteniendo y cayéndose. En ese sentido, amar a alguien o tener una familia te hace aceptar esa fragilidad de la vida, ¿no? La finitud que te pega a cada momento, más en estos tiempos tan veloces, que se le va perdiendo sentido a lo que uno hace, porque si el otro no lo valora, uno para qué lo hace. Sí, estamos esperando la respuesta inmediata a ver qué le pasa al otro, ¿no? Y el otro está distraído con un montón de locura. cosas, porque esta vida que llevamos hoy está creada por chicos de 14 años que hacen los algoritmos. No hemos quedado lejos, es verdad, hemos quedado lejos generacionalmente, digo, a este ritmo. No es la vida que deberíamos tener, ni tampoco la vida que deberían tener esos chicos, ni los nuestros. Ni los nuestros. Yo advierto que un día los padres deberíamos salir todos a la plaza y decir, che, paremos, porque esta no va. Está bien por un rato. 3 velocidades menos como mínimo, vamos. Esto no es la vida, no es la vida. Claro, claro. Yo estoy convencido de que no es. A veces mi hijo me quiere explicar y me muestra y yo me tomo el tiempo y miro la pantalla y trato de entrar, pero advierto que era mucho mejor transpirar la camiseta y jugar al fútbol. ¿Cómo haces para integrar eso, viste? O para no negarles, digamos, la realidad de ahora, inspirarlos con otra quizás. Es un trabajo diario, digamos, tratar de comprender y al mismo tiempo tener ese rato. A veces me excedo en tener ese rato para explicarle que no es lo mismo viajar al Pompidou y en el camino comerse esa baguette francesa, sacar una ficha del metro, llegar al lugar, ver chinos, africanos, coreanos, japoneses, árabes, hasta llegar a ver la obra de arte, que apretar play y ver la Gioconda y decir, ya la vi. Te pasan un montón de cosas que no están pasando. Y si no pasan esas cosas, yo no sé si la vida se vive. Para mí no se vive la vida. Se transita otra cosa. Pero nada, yo sería el primero que fuera a una marcha a la plaza para parar el mundo y decir, muchachos, mejorémoslo, ya, empecemos mañana. Usemos todas las herramientas para hacer algo mejor. Sí, lo decían los abuelos, los tíos, decían, leían el diario y decían, no puede ser, pero están locos, mirá vos, están locos. Sí, estaban locos. Estábamos viniendo hasta este lugar en donde... Y siempre doblamos la apuesta, ¿no? Parece como que se va doblando la apuesta continuamente, de generación aún en generación. Sin resultados positivos para la humanidad, sigue creciendo cada vez más la forma. Es de locos. Sí, sí. Yo estoy en absoluto desacuerdo, perdón. No, quedó. Nos quedó claro. ¿Y te sentís mejor actor o mejor pareja, mejor padre? ¿Cómo sos? ¿A dónde estás más seguro ahí, más firme? No, seguramente en mi trabajo mejor que en todo lo demás. Sí. No sé en cuál soy peor, si como padre o como pareja. Pero intento, en los dos lados intento mucho. Tal vez mi mujer y mi hijo no digan que
no me califiquen tan mal, pero son actividades que no me nacen fluidamente, digamos. Yo si fuera por mí, trabajaría o jugaría lo que a mí me gusta durante todo el día y me acordaría muy tarde que existe el resto del mundo. ¿Y sentís culpa por eso? Te lo digo así, ¿O qué te pasa? esencialmente. Sí, se entiende. No es la vida que hago, pero se entiende. Pero analizando puntualmente, digo, sí. No, porque me sincero. Claro. Hemos llegado a hablar y se ha llegado a comprender que las personas tenemos limitaciones y talentos o fluideces, ¿no? Cosas que van más rápido, cosas que van más lento. La propia humanidad, ¿no? Sí, Tal cual. Estamos de acuerdo, estamos en un momento en el que sabemos cómo somos y tratamos de hacer lo mejor posible con esas posibilidades que tenemos. Y con todo esto lindo que tenés, tanto en lo laboral como en lo familiar, ¿seguís sintiendo verdadera esa frase que dijiste alguna vez de que vos tenías que sorprender a la vida porque la vida no te iba a sorprender a vos? ¿O sentís que ya no, es que está un poco en duda? fue parte de un momento de mi vida. Yo creo que la tuve que sorprender porque la vida no me iba a sorprender a mí. Yo viví en carne propia ser absolutamente inofensivo para el otro. Lo sentí y tuve tal vez la valentía de, bueno, perdido por perdido, arriesgarme a modificarlo. Tal vez porque lo sentí claramente. Si lo hubiera sentido a medias, tal vez no me hubiera decidido, hubiera seguido esperando. Pero está buenísimo porque intentar sorprender a la vida es un poco intentar sorprenderse uno mismo. Y cuando uno se mete en eso y el deseo es claro y es fuerte, ese deseo te genera la energía necesaria para ir detrás de ese sueño. Y en el camino de encontrar lo que vos querés, también se va generando tu propia identidad y te desarrollás. Nunca es equivocado ir por ahí, porque te ves a vos mismo. Hay algo que no sabías de vos que empieza a aparecer. Y eso que ves es la base para el próximo paso también, y ¿no? podés corregirlo o profundizar. Lo otro es un poco lo que no sé cómo se hace si te van previendo lo que vas necesitando, si vos no tenés que buscarlo. Me parece que no se llega a esos puntos en los que yo advierto que qué suerte todo lo que no tuve, porque me lo tuve que buscar, y en el camino encontré esto, encontré aquello, ¿no? Porque eso es lo que me fue pasando. En el camino fui encontrando cosas que no esperaba y que me formaron, que son parte de mi vida. Pero bueno, ahora que con los recursos que tenés seguís con esa misma mirada, digo. Porque hoy cuando haces una obra de arte, de teatro, lo que fuera, tenés recursos distintos a tu comienzo, ¿no? Y sin embargo, lográs mantener esa impronta. Yo creo que porque es como si uno ve un accidente y no quiere salir de testigo, ¿no? Una vez que viste, tenés que ir por ahí porque es un deber, digamos, ¿no? Yo no podría dejar lo que fui descubriendo porque sería como malograr mi vida, ¿no? Si tuve la posibilidad, casi el milagro de llegar hasta acá, cuando estaba muy lejos y quería hacerlo y no sabía cómo, una vez que la vida me dio la posibilidad y abandonar por otra comodidad, por aceptar otras mejores posibilidades que me puedan brindar otros, sería ser desagradecido. Es que nosotros nos llamamos punto de encuentro, pues nos parece que el encuentro, el compartir, la intimidad, el reflejarse en el otro es algo que está bueno potenciar, valorar en momentos justo como estábamos hablando recién, sí. ¿No? Me gustaría saber qué tiene que tener un encuentro para vos para que sea bueno, para que valga la pena. A ver, el encuentro es una de las cosas fundamentales que está faltando en la vida, ¿no?
hay algo que pasa que es difícil de describir en palabras, pero que uno puede afirmar que ocurrió. Eso forma parte de una colección de instantes que uno tiene que tener para cuando la vida se ponga dura. Yo creo que esos momentos difíciles de describir con palabras, pero que uno ha sentido y está seguro que los vivió, son los que nos van a salvar en los momentos difíciles, porque los momentos difíciles en algún momento seguramente a todas las personas nos toque vivir. Yo voy por la vida como filmando esa película, en la que voy editando esos momentos para pasármela cuando se venga la noche. ¿Qué título tendría esa película? ¿Qué te parece? Hice todo lo que pude. Tengo un pedido, y es que el título de esa película sea, al final salió bastante bien. Es un título que me piden los que trabajan conmigo, porque de tanto luchar para mejorar y corregir, a veces creen que está todo mal siempre, ¿no? Está bueno reconocer lo logrado, ¿no? Entonces me dicen, por lo menos ponerle al epitafio que estuvo todo bien. Tal cual. ¿Y cuál fue uno de los encuentros más importantes que has tenido hasta ahora? Te diría que tuve 5 o 6 fundamentales de personas que han sido así, que yo siento fundamentales. Un director de teatro que me enseñó lo básico a través de esas 3 palabritas que decían que tenía el camarín del gran actor ruso, decía humildad, 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 que en ese momento eran 3 palabras y era una anécdota, pero con el tiempo entendí por qué significado tenían. Que se llamó Osvaldo Neira. Nombrar algunos resulta injusto porque hay muchos. Seguro. Pero he conocido gente, como dije antes, Cartoon en cuanto a la escritura, Carlos Rottenberg en cuanto al desarrollo, a la producción, Juan Carr en cuanto a la solidaridad, Jaime Ross en cuanto a una carrera sólida, digna, gente con la que he tenido relación y he tenido encuentros inolvidables que han sido fundamentales para mí. Por supuesto, mi mujer, el nacimiento de mi hijo, mis amigos que mantengo, que son los mismos de la primaria, de la secundaria, mis amigos de Buenos Aires, que también fueron fundamentales porque los de la infancia ya no vivían cerca. Claro. Y nada, es como una lista que es injusto hacer porque quedan muchas cosas en el camino. Porque nos ayudan muchas más cosas de las que creemos, incluso personas y momentos que no son tan reconocibles, pero por el momento en el que nos encontramos resultan fundamentales. Sí, y fue esa pieza necesaria para uno poder dar el paso, conocerse, tal cual. ¿Y un encuentro que te hubiera gustado tener y ya no es posible por alguna razón? ¿Una charla? Y en algún momento imaginé algo así. Y por cómo son las entrevistas uno no se las acuerda, ¿no? Pero uno siempre quiere volver a tener un encuentro con quien no puede, ¿no? Siempre pienso en mis viejos que intuían momentos hermosos de mi vida y no los pudieron ver plasmados, pero ya los intuían antes y eso me deja muy tranquilo. Pero me hubiera gustado mucho esa revancha de decir, en esto que confiaste se dio. Y esos encuentros a veces se dan en el plano de la energía, ¿no? Claro. Estás agradecido con ellos, realmente. Muchísimo, muchísimo. Y sí, porque no solo se portaron muy bien, sino que
me transmitieron cosas esenciales que fueron fundamentales en la vida. Cosas que parecían no tener valor porque no cotizan en el mercado y sin embargo son las razones por las cuales he podido hacer lo que he querido, ¿no? Y que el otro advierte además. Y que en un momento de la vida son rechazadas, que eso también siempre me gustaría decirle al más joven que confíe. ¿En qué? ¿En qué le dirías que confíe? En lo que es, en lo que tiene, en lo que nadie le valora. Que a veces son actitudes, parte de su educación, su honestidad, que no cotiza en ningún lado, el darlo todo, que es lo mismo, a veces no hace falta, y sin embargo, la puntualidad, la cantidad de veces que hace algo para que salga bien, luchar para ser idóneo en algo, todas cosas personales que cuando uno es joven puede decirle al otro, sí, ¿de qué te sirve? Sí, qué miedo. Yo estudiaba acrobacia y me decían, me voy, le digo, mañana temprano tengo que ir a acrobacia. ¿Y en qué telenovela te van a pedir que hagas un flip-flap? Me decían, como para que no vaya, ¿no? Sí, para convencerte. Y muchas cosas de esas que nos tiran abajo, y sin embargo después cuando nos eligen por esas cosas, ¿no? Entonces uno no tiene que perderlas. Qué bueno, Mauricio, esto. Y hablando de familia, quería conocer la anécdota de tu viaje a Italia, de descubrir ese secreto familiar que descubriste cuando viajaste ahí al pueblo de tu familia. ¿Qué no querés contar de eso? Que lo has contado alguna vez ya, pero me interesa... ¿Qué sentiste vos en esa anécdota? Un fragmento que he contado mucho y que comparto con el público en El Equilibrista. Y fue algo fundamental, fue algo extraordinario porque fue una sorpresa. Algo que no sabíamos que existía y existía. Y por una casualidad, porque llovió, iba a llover toda la semana y mis 2 días de rodaje en exterior no se podían filmar, estando en Yugoslavia, yo decidí ir al pueblo donde había nacido mi madre y mis abuelas, simplemente para llevarle una foto del lugar, porque mi mamá se acordaba que hasta los 5 años había jugado en una callecita empedrada que se llamaba la calle del Campanile, que había una torre de piedra con un reloj en la parte superior en la esquina. Yo, sin conocer el pueblo, nada, empecé a preguntar por la calle del Campanile, a caminar por ahí, a ver si encontraba alguien que me dijera esta era la casa, ¿no? Algo. Además, me costó por desconocimiento muchísimas horas llegar. Claro, ubicar el punto, un vuelo claro. De Belgrado a Roma y de Roma un tren al sur, a Manfredonia, provincia de Foggia, que era ahí el pueblo. Y me encontré con esto que extraordinariamente también linkeó con tantos espectadores y con mi profesión y con mi desarrollo. Algo que no existía, no me lo dio nadie, que apareció de obstinado nada más por desear llevarle una imagen a mi mamá para que recordara. Ya llevaban 55 años sin volver ni mi abuela ni mi mamá. Y bueno, y eso es el corazón del equilibrista, ¿no? Ese descubrimiento que finalmente a esta altura, con más de 800 funciones y 7 años en cartel, ha espejado la vida de 400.000 espectadores que me han esperado en el hall y me han dicho que los he vuelto a llevar a la casa de los abuelos, abajo de la parra, a comer los tallarines del domingo, porque más allá de qué país sea, la inmigración ha generado este tipo de secretos y de vidas duras, sin estas posibilidades que tenemos ahora de acortar distancia, claro, de comunicarnos y eso, ¿no? ¿Y cambió tu mirada de tu abuela a partir de conocer esa historia, de saber que ella había tomado esa decisión de decir, me voy a donde quiero ir? Sí, porque en la familia creíamos que ese era su carácter. De hecho, solíamos decir que la abuela era un poco fría, un poco distante, pero no sabíamos que había tenido ese golpe de amor no correspondido, generado por su hermana y su madre, que le escondían las cartas para que ella no se pudiera conectar con el amor de su vida, que le había prometido que todos los meses le iba a escribir. Wow. Ya pasó 5 años
esperando sin comprender, a los 18 años, 17, 18, 19, 20, hasta que se enteró lo que había pasado y enojada se fue para no volver nunca más, ¿no? Todo eso no se sabía en la familia. Cuando yo descubrí todo esto, dije, la abuela no es así porque sí. La abuela le pasó algo. Claro. De hecho, bueno, está en el espectáculo cuando yo volví y le dije, abuela, finalmente, porque ella me dijo que no se acordaba la dirección, que no fuera, que no quedaban familiares. Digo, abuela, finalmente estuve en tu pueblo. Y ella se dio vuelta y dijo, explotó la bomba en Italia. Diciendo, te enteraste de todo, ¿no? Y ahí empezó todo un derrotero que terminó, y esto no está en el espectáculo, con mi mamá volviendo después de más de 55 años al lugar donde nació a encontrarse con sus tíos, con sus tías, con sus primas, que no sabía que existían. Y volvió absolutamente cambiada, a tal punto que cambió la forma de vivir que tenía con mi papá. Claro, conectó con una parte de su vida que estaba también Una anulada para ella, ¿no? transformación Claro. sufrió porque entendió quién era también. Nosotros entendimos quién era nuestra abuela y mi mamá comprendió quién era ella después del viaje, ¿no? Todo eso porque un director me eligió para hacer un rol en una película. Pensaba eso, digo, que Sí. como vos necesitabas llegar ahí, de alguna Sí, manera, sí. ¿no? Más allá de todo lo que hiciste después de Belgrado hasta ese Eso- pueblo, ¿no? Eso explica esto que te digo, que es mucho más importante estar despierto y sentir y conectar que jugar a 200 jueguitos en la pantalla. Y ver 20 y reels en ver no sé cuánto, 800 reels de 1000 cosas distintas, a toda hora y en todo momento. Es como que está creado por chicos que no tienen la experiencia de vida que debieran tener los que más o menos determinaran los lineamientos de la vida humana. Sí, sí, sí. Y que ya vivieron y tienen una experiencia y pueden Claro, contar, che, mirá. y que con ellos se puede Claro. cotejar y decir, no, pero esto no está bien, porque muchos adultos también planean cosas horribles para Sí, los sí, seres sí, sí. humanos. Entonces, los otros adultos nos podemos parar de mano y decir, no, mirá, esto no, esto me parece que no. Pero en este caso la tecnología ha arrasado tanto y alternada con cosas buenas, porque está buenísima la tecnología para la inteligencia de los gobiernos, está buenísima para encontrar personas a nivel de solidaridad. Sí, pero no para Está desconectarnos, buenísima ¿no? para tener No una para dejar de sentir. interconsulta con un Claro. médico de otro país acerca de un diagnóstico que tenemos dudas, o sea, para un montón de cosas que está buenísimo. Pero para hacer la vidita que tiene que hacer una persona, al menos una vidita como la mía, no hace falta. ¿Cuáles son las cosas importantes, Mauricio, en tu vida? Las que decís, esta tienen que estar. De esta no me quiero olvidar, que se me escape alguna. Tomar unos mates tranquilos. Poder decidir siempre lo que tengo que hacer en la vida, sabiendo que después voy a poder sentarme tranquilo. Que no va a haber algo que me va a estar incomodando o haciendo dudar de que el sentido de mi vida se trastoca. Es como cuando yo era más chico y la vida me ofrecía determinadas cosas, yo cerraba los ojos y me sentaba en la barranca del parque en Paraná. Así imaginariamente miraba el río y rápidamente decidía si tenía que decir que sí o tenía que decir que no. Como que me encontraba con algo Una intuición de mi infancia, no la educación de mis padres, lo que pensarían mis amigos, no sé, era como una... Siempre que tenía dudas, hacía así unos minutos y ya me resultaba fácil decidir. No me afectaba lo que rechazaba y aceptaba lo que había dicho porque lo había... Estás como en una verdad interna, Sí, ¿no? sí. Había una verdad interna ahí. Aunque no universal, no tuya, sepa, digo, claro, ¿no? Claro, no sepa sí, sí. si lo haces bien o lo haces mal, pero era la manera de encontrarle fin a esa duda que se te impone cuando algo te ilusiona por algún motivo, es tentador,
pero también hay otra parte de vos que dice, sí, pero esto tal vez me produzca esto, porque el otro me lleva a tal lado, ¿no? Yo quiero, no quiero. Y creo que eso es importante, como ir caminando de acuerdo a lo que uno se va proponiendo, aunque se equivoque, ¿no? ¿Qué sentís que viene por delante? ¿Qué proyectos futuros tenés por delante? Creo que tal vez de acá a un tiempo le dé un poco de descanso al público de verme arriba del escenario, y se venga volver a incursionar en el medio audiovisual, que durante estos años no he podido hacer porque no tengo el tiempo que hace falta para hacerlo. Y me va a gustar mucho porque tengo recuerdos de algunos momentos vividos frente a cámara muy buenos, que me gustan mucho, a nivel laboral, digo, ¿no? Sí, sí. Y después tratar de levantarme la mayor cantidad de días posible para hacer lo que tengo ganas de hacer, lo que me gusta, sin ninguna obligación, sin ningún tener que gustarle a nadie para que esa persona me dé la posibilidad de. Es algo que hice durante muchos años y que desde que linkeé directo con la gente ya no necesito. Y es algo que no vas a perder, ya lo tenés y no lo vas a dejar. No, porque es un motor un poco falso también que tiene la sociedad y que a veces te hace perder el tiempo, ¿no? Tener que gustarle a determinadas personas porque esas son las que... Y uno hace un montón de cosas y esas personas están haciendo su propia vida, ¿no? En cambio, si uno tiene la posibilidad de fortalecer sus virtudes y trabajar y de pulir, tal vez puede dar un tiro por elevación y no necesitar de ese linkeo y ser más libre, ¿no? ¿Cómo te llevas con la muerte? ¿Es algo que te preocupa ya? La verdad que la pienso bastante. Ni mal ni bien, te diría. Trato de aceptarla, de comprender que es parte, como si para ser actor tengo que entender que estrenar y bajar de cartel son dos cosas que sí o sí hay que atravesar. Y nacer y morir son dos cosas que sí o sí tenemos que atravesar. Entonces trato de comprenderlo. La primera no tenemos que hacer nada porque no la elegimos, ¿no? Nacer. Pero la segunda la tenemos como norte. Entonces sí uno tiene que tomarse el trabajo de aceptar, ¿no? Y de tratar de que, si bien te va a cortar o te puede cortar algo que quisieras, uno tiene que tratar de vivir pensando que si te toca el otro día, bueno, estuvo bien, hice lo máximo, llegué hasta donde quería. Pero no es fácil. ¿Qué cosa te gusta que se destaque de vos? ¿Cómo te gusta que la gente te vea, no? Mauricio Dayut, ¿qué? Casi siempre lo que más me gusta es cuando me dicen te lo mereces. Es como si necesitara que no me regalen nada. Y que lo que se refleja hacia afuera sea exactamente lo mismo que yo busco, no, ni más ni menos. Viví mucho en el menos durante muchos años, y así como no me gusta el menos, tampoco me gusta el más, porque genera algo que ya no estoy preparado para vivir como a mí me gusta. De hecho, ya vivo preocupado porque no termino de contestar todos los llamados que tengo que contestar, no termino de leer todo lo que tengo que leer para devolver, no termino de ir a los lugares que tengo que ir, no me alcanza. Y esencialmente poder tener algo que tenía mi papá, ¿no? Que era simple, sencillo, y algo que me va a faltar porque él lo tenía muy desarrollado, que tenía una llegada muy personal con el otro. Yo soy más retraído en ese sentido. Pero esa cosa
esa esencia que tenía mi papá me gusta mucho. Era fácil hablar de él porque era como bastante transparente, ¿no? Imagínate ahora cuando esté viendo esta entrevista, un nuevo Mauricio en una pensión, una María en su casa, o yo que estoy acá, y está pensando esto de lo que hago no resulta, no está gustando, no le interesa al otro. ¿Qué palabra, qué podrías decirle? Justo en este momento que está en duda, ¿no? Si lo que viene a ofrecer vale o no vale. Y que confíe y que no afloje. Porque la vida no es rígida, la vida es flexible. Y el no en un momento se puede transformar en sí. Mi historia tiene que ver con eso, ¿no? Con que lo que no se podía se pudo. Entonces, ese pacto con uno mismo que uno tiene que hacer para estar convencido de que si mejora y pule lo que hace y lo perfecciona, va a llegar un momento en el que la percepción del otro va a cambiar sobre nosotros mismos y vamos a ser advertidos como queremos. Yo estoy seguro de que se puede. Yo tendría que ir por todos los pueblos a decir que se puede. Pero se lo digo porque Bueno, con las comprobado. obras que llevas lo haces de alguna manera, Sí, ¿o no? sí, y lo he Inspirás comprobado. Y eso. como te decía antes, el otro te advierte por las mismas cosas que te rechazaba en un comienzo, ¿no? Por eso hay que resistir y perfeccionar y pulir, porque tal vez no se está viendo como lo tiene que ver el otro. Y es una cuestión de tiempo, de trabajo, de búsqueda. Si uno cambia el camino por parecerse a los que les va bien, corre serio riesgo de desdibujarse y de que el día que sea advertido por algo que no nos hace felices, que no somos nosotros, que simplemente nos da dinero o nos da lobby o nos da algo que no es lo que buscábamos. Y ahí ya la oportunidad pasó. No es tan fácil que pase. Por eso cuando pasa, uno tiene que haberse preparado para que cuando pase uno subirse al tren que quería, ¿no? No cualquier tren, es verdad. Qué bueno eso. Y en este cuaderno vamos dejando una frase de cada uno de los entrevistados que pasan por Punto de Encuentro y me gustaría invitarte a dejar una. Bueno, voy a dejar una muy cortita. Muy bien, si querés leerla, si nos queda ahí, léela vos mismo. Ve. Tu sueño es posible. Gracias, Mauricio. No, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo Punto de Encuentro.